En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Feliz solemnidad de la Inmaculada Concepción. Hoy es 9 en vez de 8 porque aquí en los Estados Unidos movieron la solemnidad para el lunes. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 9 al 20. Como saben, los que han estado viendo los videos, que cuando en el leccionario se saltan algunos versículos, yo trato de no saltármelos, así que va a ser un poquito más larga que la lectura de la misa de hoy, si van a la misa de hoy en los Estados Unidos. Génesis 3, del 9 al 20. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me oculté. Dios le preguntó: ¿Quién te ha indicado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre contestó: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? La mujer respondió: La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita seas entre todos los animales y todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo: Multiplicaré los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz tus hijos. Hacia tu marido tu instinto te empujará, y él te dominará. Al hombre le dijo: Por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y zarzas, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva, porque ella había de ser la madre de todos los vivientes. Pues bendito sea Dios. Este es el principio del problema. Bueno, el problema ocurrió antes. Varias cosas antes de comenzar a hablar de nuestra Santísima Madre y de su Inmaculada Concepción. Aquí esta traducción dice: Él te aplastará la cabeza. Otras traducciones, como las de San Jerónimo, la Vulgata, dice: ella te aplastará la cabeza. Otras dicen: ellos te aplastarán la cabeza. Pues bien, el original en hebreo es neutro, no dice ni él ni ella, sino que dice lo dicho anteriormente, hace referencia a lo que dice anteriormente.
Así que sería más bien, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, y te aplastará la cabeza. Así que pues bien puede ser ella, él o ambos. En realidad, como nos enseña la Santa Iglesia Católica, pues fue ella, al ser concebida inmaculada, fue el Señor, su linaje, al redimirnos y vencer al diablo, y fueron ellos, porque están, pues trabajan en conjunto, donde Jesucristo es Rey, la Santísima Virgen es Reina. No existe un lugar donde uno de ellos reine y el otro no. Esa pequeña aclaración. Pues aquí, en esta lectura, podemos ver que fue el pecado lo que nos ha traído tantas desgracias. Ha sido el pecado lo que nos ha traído tantas desgracias. La muerte, la desgracia más terrible. Bueno, la condenación es peor que la muerte. Pues el pecado ha traído condenación eterna, muerte en la vida, dolor, enfermedades, desorden. La creación que fue hecha para estar en orden con Dios y con el hombre, pues ahora la creación es enemiga del hombre. Para poder vivir, para poder mantenerse, el hombre tiene que luchar contra la creación. La creación ya no es ayuda, la creación es un problema, un obstáculo, una lucha. De los tres enemigos que tenemos, uno de ellos es el mundo, la carne, nuestra propia naturaleza. Dios, siendo infinitamente perfecto, infinitamente santo, infinitamente poderoso, el Todopoderoso, hizo un mundo de acuerdo a Él. Un buen cocinero hace un buen plato de comida. Un talentoso pintor pinta un cuadro hermoso. Un repostero pues hace un pastel fenomenal. Un Dios todopoderoso, infinito, infinitamente perfecto, infinitamente bueno y todopoderoso, pues hace un mundo igual, de acuerdo a cómo la persona es, ese va a ser el fruto o lo que la persona produzca. Nuestro Señor lo pone en el Evangelio: por el fruto se conocen los árboles. Un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. Y puesto que el mundo fue creado por Dios, que es infinitamente bueno, infinitamente perfecto, todopoderoso, infinitamente hermoso, pues el mundo que Dios creó era bueno, hermoso, perfecto, lleno de todas las bondades y todas las bellezas y todo lo bueno y bonito que Dios infinito es capaz de hacer. Él lo hizo y lo puso en el mundo, cuando Dios creó el mundo. Fue por el pecado que todo eso cambió. El mundo se convirtió en nuestro enemigo, el desorden, la muerte, el dolor. Por un lado, el mundo se convirtió en algo tan enemigo nuestro que dice el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y por otro lado, puesto que el mundo sigue siendo creación de Dios, porque solo Dios ha creado el mundo, por amor al mundo fuimos redimidos. Dice el Espíritu Santo en la Escritura que Dios amó tanto al mundo
que le dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él se salve, tenga la vida eterna. Así que el dilema del mundo, la creación. Vemos que en la creación hay algo detestable, fruto del pecado, y en la creación hay algo amable, fruto pues que fue hecha por Dios y fue hecha buena y perfecta y pura y ordenada. Y cuando vemos al mundo decimos, ¿pero qué ha pasado? ¿Será acaso que el pecado ha tenido más poder que Dios? ¿Será acaso que el desorden ha sido más que el orden, que la impureza más que la pureza, que el pecado más que la gracia y la santidad, que lo feo y horrible más que lo hermoso? ¿Será posible? Pues no. Esa es la apariencia, eso es lo que aparenta, porque la verdad es que sí hay pecado. Y la verdad es que sí, todas esas cosas feas, terribles, dolorosas, asquerosas que hay en el mundo son fruto del pecado y son reales. Pero Dios es más. Dios es más poderoso. Dios, el infinitamente santo, aunque permitió por nuestro libre albedrío que así nos creó, que el pecado entrara en el mundo porque así lo escogieron nuestros primeros padres Adán y Eva, el Señor preservó en su creación, preservó una criatura que el pecado jamás tocó. El pecado jamás, ni sombra de pecado, se halló ni se hallará en la Inmaculada Concepción, en aquella criatura que estaba destinada a ser la madre del Salvador, a ser la madre de Dios hecho hombre. De manera que, así como la creación hoy en día podemos decir que es detestable por el pecado, y podemos decir que la creación es amable puesto que Dios amó al mundo y por eso nos redimió, pues podemos decir de la Santísima Virgen María que ella es parte de la primera creación, es decir, la creación como debió haber sido, como fue en un principio, porque Dios creó todo bueno. Dios creó todo bueno y cuando creó al ser humano lo creó muy bueno, dice el Génesis. Así que podemos decir que por un lado la Santísima Virgen es hija de Eva, parte de la primera creación, con la diferencia que es parte de la primera creación no manchada, preservada, porque el Dios Todopoderoso, el infinito, pudo y por lo tanto lo hizo, preservó. En esa creación se preservó lo más perfecto, lo más bueno, lo más santo, lo más puro que existía en la primera creación. Él lo preservó de manera que jamás fue tocado por el daño del pecado. Así que en ese sentido, la Santísima Virgen María es parte de la primera creación, es hija de Eva. Pero más aún, nos dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No solo la Santísima Virgen es, que lo es, hija de Eva, parte de la primera creación, preservada, es lo que la primera creación debió haber sido sin el pecado, y más aún, es el comienzo de la nueva creación, donde el Señor Todopoderoso eleva a su creación a límites insospechados. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado jamás ha tocado a la Santísima Virgen, pero sí a la creación vieja. Y como ella es parte de la creación vieja, en todo menos en el pecado, igual que su Hijo divino, la Santísima Virgen, la criatura más perfecta, es parte de la creación primera, hija de Eva, igual en todo, menos en el pecado.
y menos y como no tiene pecado, no tiene los efectos del pecado. De ahí que aquí, como Eva le tocó sufrir cuando iba a parir, pues la Santísima Virgen María, todo lo contrario, su parto fue sin dolor. ¿Por qué? Porque el dolor en el parto es fruto del pecado. Y ella no tuvo pecado, por lo tanto no tiene fruto del pecado tampoco. Pero en ella se encuentra, ella es la reina y madre de todo lo que existe, porque ella es parte de la vieja creación y es parte de la nueva creación. Y parte esencial. Así como la primera Eva, la primera mujer, dice aquí, se convirtió, porque ella habría de ser la madre de todos los vivientes, pues la nueva Eva es también la madre de todos los vivientes, de todos los miembros de Jesucristo, porque ella, a diferencia de la primera Eva, que pecó, y sobre el pecado original les recomiendo que vean la serie de catecismo, de catequesis para adultos, que pueden encontrar en el canal Un Hebreo Católico Compartiendo la Fe. Ahí se explica con lujo de detalle en qué pudo haber consistido ese pecado original, que nos lo pone tan poéticamente aquí la palabra de Dios, pero que se trata de un acto específico, de un pecado específico cometido por Adán y por Eva. Y en esa serie pues trato de presentar cuál pudo haber sido ese pecado. Les recomiendo que la vean, esa serie, cuando tengan tiempo. Pues la Virgen María, todo lo contrario. Este pecado que trajo dolor, que trajo vergüenza, que trajo muerte, pues el sí de la Virgen, la nueva Eva, la nueva madre de todos los creyentes, incluso de Adán y Eva. Si Adán y Eva se salvaron, si están en el cielo, pues es porque son hijos de la Virgen María. Porque no hay salvación fuera de Jesucristo. Y no hay Jesucristo sin la Santísima Virgen María. Porque el Verbo de Dios es eterno. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no necesita de nadie para existir, porque es Dios. Pero para que el Verbo se hiciera carne, necesitaba encarnarse de una mujer. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que aunque el Hijo de Dios no tiene necesidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad no tiene necesidad de nadie, el Hijo de Dios hecho hombre quiso necesitar a la Santísima Virgen María, de la cual tomó su naturaleza. Y así fue. Por eso digo que no hay Jesucristo sin la Santísima Virgen. El Hijo de Dios sí, es infinito y sin principio, pero el Hijo de Dios hecho hombre fue necesario, la Santísima Virgen María, para que el Verbo se hiciera carne. Así lo quiso Dios. Porque el Verbo se hizo carne quiere decir que el Verbo tomó de la creación. Pero toda la creación estaba corrompida, hecha un asco, desordenada, el pecado reinando, excepto en la Santísima Virgen María, jamás tocada por el pecado. De esa creación, parte de la vieja y de la nueva, de ahí el Verbo de Dios tomó carne, se encarnó, se hizo hombre. La Santísima Virgen María fue preservada. Aunque hija de Eva y de Adán, por un designio divino, nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, y por los méritos de Jesucristo, que como son eternos, se pueden aplicar antes y después en cualquier parte del tiempo, porque son méritos eternos, infinitos, pues por esos méritos ella fue preservada, de manera que el pecado no la tocó, no que fue concebida en pecado
y luego limpiada. No, no, no. Fue concebida sin pecado, la inmaculada concepción. Jamás el pecado ni sombra de pecado ha tocado ni al divino Hijo de Dios hecho hombre, ni a su Santísima Madre. Pues estas cosas tan importantes hay que tenerlas en cuenta, porque hoy en día recordemos que desde un principio la única guerra que Dios ha establecido, que nos dice la palabra de Dios, es entre el dragón, entre la serpiente y la mujer. Y esa guerra no se ha acabado. El diablo sigue siendo el enemigo de la Santísima Virgen María. Aquí dice claramente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Así que esa guerra que Dios mismo estableció, sigue hasta hoy en día. Esta serpiente ha crecido a ser un gran dragón y sigue haciéndole la guerra a la mujer, a la verdadera nueva Eva, a la mujer concebida sin pecado original, y a sus descendientes. Jesucristo, su unigénito, y todos los bautizados que somos miembros de Cristo. Así que si estamos en esta guerra, hermanos, y estamos ya casi a los finales de ella, la cosa se está poniendo pues muy fea. ¿Qué debemos hacer? Pues adherirnos cada vez más a nuestra Santísima Madre, a la preservada, a la que Dios no solo puso en guerra, sino que le dio la victoria. Les recomiendo encarecidamente que si todavía no han hecho la consagración a la Santísima Virgen María, según el método de San Luis María de Montfort, que lo hagan. Consíganse el libro Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Léanlo, medítenlo, pónganlo en práctica. Busquen personas que quieran hacerlo para que se unan. No está bien que el hombre esté solo, dice la palabra de Dios. Y si queremos hacer algo bueno, pues tenemos más razón para no estar solos y buscar otras personas que piensen como nosotros, que nos ayuden. El Señor quiere que estemos unidos. Y busquen personas que tengan devoción a la Santísima Virgen. El Salmo, tomado de el Salmo 97 o 98, depende de qué versión tengan. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Una de las cosas que que menciona San Luis María de Montfort es que la belleza, las virtudes, la gracia, los dones, las grandes maravillas que el Señor puso en la Santísima Virgen María, fueron escondidas del mundo, escondidas para el mundo al principio. Y era necesario semejante acción de Dios, porque así como San Pablo nos dice, San Pablo le dice a los cristianos: algunos de ustedes son
bebés en la fe, de manera que les doy papilla. Otros, pues ya tienen dientes y pueden masticar, pues a eso se les da carne. De manera que hay un crecimiento. Y a aquellos niños, a aquellos bebés, no se les va a dar una comida fuerte, que no sepan digerir, que no puedan digerir. Pues así como existe un crecimiento en conocimiento, en virtudes y demás, que amerita que de acuerdo al grado de crecimiento de esta persona sea la comida que se le dé, pues en el mundo igual. Lo primero que tenía que reconocer el mundo es que Dios es uno. Por eso durante miles de años, durante los 2000 años del pueblo hebreo, Dios estuvo revelando constantemente y enfatizando y diciendo y repitiendo que Dios es uno. Por 2000 años nos estuvo diciendo Dios es uno. Claro que es verdad que Dios es uno, pero después de 2000 años de entrenamiento, después de 2000 años de conocer que Dios es uno, entonces el Señor nos dio una revelación nueva, no contraria, revelación que estaba desde el principio, pero revelación que por el momento estuvo oculta hasta que aprendieran bien que Dios es uno. Después reveló que en ese único Dios hay tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el pueblo de Dios, el mundo, no estaba listo para conocer a la Santísima Trinidad, porque era muy propenso al politeísmo, porque pues tenía un número de dioses que se imaginaba que existían, y si pues no estaban listos, tuvo el Señor que, como buen maestro, por 2000 años repetirles una sola cosa: Dios es uno. Después dijo, en ese único Dios hay tres personas, y nos lo ha estado diciendo por 2000 años también, lo que lleva a la iglesia, que Dios es uno y trino. Y ya que el mundo ha estado recibiendo por miles de años la verdad de que Dios es uno y de que hay tres personas y que hay que adorar a Dios hecho hombre, ha llegado el momento en este tiempo de que el Señor manifieste y dé a conocer su obra más maravillosa, la Santísima Virgen María. Que ahora, en estos últimos tiempos, es como cuando ella debe ser conocida, alabada, honrada, como nuestra madre que es. Y pues eso es lo que nos ha tocado, y en esos son los tiempos que estamos viviendo, porque ya no existe el peligro de que vaya a considerarse a la Santísima Virgen como si fuese un Dios, porque no lo es. Ella es la esclava del Señor, la obra más perfectísima de Dios hecho hombre, y es ella la nueva Eva, la madre de todos los creyentes, la que nos va a llevar al Señor y la que nos va a guiar en estos tiempos de la batalla final entre el dragón y la mujer, y entre los descendientes del dragón y los descendientes de la mujer. Segunda lectura completa. Efesios 1 del 3 al 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos, ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia. Por el amor nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo gratos en el amado, en quien mediante su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia,
que derramó sobre nosotros sobreabundantemente con toda sabiduría y prudencia. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que se había propuesto realizar mediante él y llevarlo a cabo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra, en él, por quien también fuimos constituidos herederos, predestinados según el designio de quien realiza todo con arreglo al consejo de su voluntad, para que nosotros, los que antes habíamos esperado en el Mesías, sirvamos para alabanza de su gloria. Pues bendito sea Dios. Aquí San Pablo nos recuerda que fuimos creados para ser inmaculados. Lo que mencionamos en la primera lectura, Dios hizo una creación perfecta y pura. Fue el pecado lo que dañó las cosas. Pero el pecado jamás tocó a la Inmaculada Concepción. De manera que ese plan original tuvo que ser actualizado, pero en su esencia no cambió. ¿Cómo puede la creación llegar a ser pura, inmaculada? Dice aquí, fuéramos santos y sin mancha en su presencia. ¿Cómo puede ser semejante cosa? Con la redención de nuestro Señor, que comenzó todo en un mundo perfecto, porque lo perfecto que había en el mundo antes del pecado fue mantenido en la Santísima Virgen, mas fue aumentado. En su Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen tenía más santidad, más gracia de Dios que todos los santos y los ángeles juntos, desde el instante de su concepción. Y claro, con el libre albedrío, ella respondiendo a la gracia, ha aumentado eso muchísimo más. ¿Cómo pueden arreglarse las cosas? Volviendo al principio, en unión con la Santísima Virgen María, que es unión con Jesucristo. Si somos hijos de la Virgen, y lo somos, puesto que estamos bautizados en el unigénito, somos miembro de aquel que es el único Hijo de Dios y el único Hijo de la Virgen, y al estar injertados en él, pues también nos hacemos hijos de Dios Padre y de la Santísima Virgen. Y mientras más profunda nuestra devoción a ella, más santos e inmaculados nos haremos, como dice aquí San Pablo, que para eso fuimos creados. San Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al 38. En el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar este saludo. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿De qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a Isabel, tu pariente,
que en su ancianidad ha concebido también un hijo, y la que llamaban estéril está ya en el 6º mes, porque para Dios no hay nada imposible. Dijo entonces María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Bendito sea Dios. Muchísimas cosas en este pasaje bíblico. Por tiempo no se podrán cubrir todas, pero dense cuenta, ella estaba desposada con un varón de nombre José. Tenía planes de contraer matrimonio. De hecho, el matrimonio en la cultura, en el pueblo hebreo, pues tenía varios niveles. Estaba el desposorio, donde pues se daban esposo con esposa, se daba el padre, pues daba a la hija, al esposo, y luego venía la celebración más tarde. Pero desde el desposorio, como ya era parte del matrimonio, pues se podía convivir, porque ya se había dado el consentimiento, ya se había realizado el matrimonio, aunque no se había celebrado. Y aunque estaba desposada con un varón ya de nombre José, pues ella no convivía con él, aunque la ley le daba derecho. ¿Por qué? Por el voto de virginidad que había hecho. Por eso, aunque estaba desposada con un varón, con San José, cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo, pues ella pregunta con justicia: ¿de qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. Así que eso es un testimonio de la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María. En fin, la Inmaculada Concepción, que tengamos una gran celebración, que reconozcamos y defendamos este dogma tan esencial de nuestra fe, porque una de dos: o Dios no pudo hacer algo perfecto y mantenerlo, cosa que sería una blasfemia decir semejante cosa, y cuando vemos al mundo vemos que el mundo pues no se ha preservado, o Dios sí pudo crear y mantener un mundo perfecto y una creación perfecta, y lo hizo en la Santísima Virgen María. Y todo este mundo tan feo y tan maltratado por el pecado está destinado a ser renovado en la nueva creación, semilla de la cual ya está en nuestros corazones, en cada alma que está en la gracia de Dios, donde Jesucristo es Rey y la Santísima Madre es Reina. En esa alma ya está el reino de Dios en semilla hasta que se manifieste en la segunda venida de nuestro Señor, donde Él será todo en todos, donde se verá el reino de Cristo, el reino de su Santísima Madre, porque allí donde Él es Rey, ella es Reina. Y hermanos, pues pidamos que el Señor venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.